Escucha Liderazgo Femenino, podcast de Radio América, episodio 4, temporada 1, con Nora Maradiaga, exdirectora del Instituto Nacional Cardiopulmonar, moderado por la periodista Kelly Maldonado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Liderazgo Femenino, mujeres que inspiran y trascienden. En este episodio tenemos como invitada a la doctora Nora Maradiaga, exdirectora del Instituto Cardiopulmonar, más conocido como el Tórax. Bienvenida a este espacio dedicado a nosotras, las mujeres, basados en ese lema, que inspiran y trascienden, doctora. Muy buenas tardes, ¿verdad? Quiero agradecer infinitamente por la invitación y felicitarlas por este programa, ¿verdad? Donde se hace mención y se dignifica el trabajo que nosotros las mujeres realizamos. Hablar de la doctora Nora Maradiaga es hablar de un camino y trayectoria en el mundo de la medicina con un legado en nuestro país a quien le tocó vivir una etapa que marcó mucho dolor, mucho luto, como lo fue el COVID-19, doctora, que también develó un sistema precario de salud en nuestro país. Cuéntenos un poco sobre su experiencia. Bien, como menciona usted, es una época dolorosa y a la vez de mucho aprendizaje cuando esta época del COVID, ¿verdad? Porque en realidad nuestro sistema de salud, y yo creo que a nivel mundial también no estábamos preparados para atender a todos los pacientes con esta gran insuficiencia respiratoria que presentaban por la infección del COVID-19. En realidad nos dejó mucho luto, mucho dolor por la separación brusca de nuestros seres queridos, de que una vez que ingresaban al hospital, estos familiares no podían volver a ver a su paciente, excepto si aquel paciente salía con vida. Pero en aquellos días era más lo que se nos moría, ¿verdad?, que los que lograban sobrevivir. Porque si ustedes recuerdan, el Instituto Nacional Cardiopulmonar fue catalogado para recibir los pacientes más graves de los graves, ¿verdad? Era el hospital insigne para recibir este tipo de pacientes. Por lo tanto, eran los pacientes que lograban sobrevivir, bendito Dios, y gracias a todo el trabajo en equipo que se realizó en la parte médica, en la parte de enfermería, todo el personal de mantenimiento, es que ahí nadie se puede quedar, ahí todo el mundo trabajó en equipo. Nos enseñó que era la manera de lograr el éxito para salvarle la vida a los diferentes pacientes que llegaban a nuestro instituto. Era una fiesta cada vez que un paciente lograba salir en su silla de rueda, porque el paciente, una vez que salía de cuidados intensivos, no podía ni caminar, ¿verdad? Entonces fue cuando logramos abrir la sala de rehabilitación para aquellos pacientes que aprendieran a caminar o a ponerse de pie después de haber tenido esta gran batalla, porque sí, no solamente nuestro personal batalló contra la muerte, sino que también el mismo paciente era una batalla la que él sufría, que muchas veces decía, no me dejen morir, ¿verdad? O miraba al del lado que ya estaba en una bolsita negra y decía, yo no quiero estar como el vecino. Entonces, y luego llorábamos, ahí todos llorábamos. Hubo un momento donde hubo un día que estaban los nueve carros fúnebres haciendo fila, sacando a 9 cadáveres que se nos habían muerto esa noche. Hubo un momento en que el Instituto Nacional Cardiopulmonar llegó a tener 164 pacientes, el 100% del hospitalizado de pacientes, y la gente tal vez pensaba en aquel momento que nosotros ya no queríamos recibir pacientes, sino que lamentablemente la cama tenía que ser desocupada por un paciente que había fallecido. Doctora, en relación a este tema, nosotros escuchábamos muchas historias
de personas cercanas, de pacientes que llegaban a los hospitales en busca de un cupo y que le informaban que cabía la posibilidad de una camilla, de un cupo, si un paciente fallecía. Como líder, usted lideró toda esta batalla junto a un equipo, por supuesto, de médicos, de enfermeras, tomar la decisión de desconectar a un paciente por tratar de salvarle la vida a otro que quizás tenía mayores posibilidades de salvarse. No, fíjese que esa decisión no se tomaba de desconectar, sino que más bien se miraban de acuerdo, o sea, los médicos que estaban en las diferentes salas. Nosotros teníamos reuniones diarias, nos reuníamos con todo el equipo de trabajo, ahí se discutía todo, ¿verdad? Y aquel paciente que tenía lamentablemente sus pulmoncitos completamente blancos, ¿verdad? Por la infección del COVID, no se metía al ventilador, ¿verdad? No era candidato para meter a ventilador entonces lo más seguro tenía altas posibilidades de que podía fallecer y que por lo tanto ahí era donde se decía, bueno, este paciente sí hay que meterlo a ventilación, ¿verdad? Este otro no, este es de alto flujo. Pero gracias a Dios que en eso ya surgió, como le digo, de que ya no era de meter al ventilador al paciente, sino que era de darle estos sistemas de alto flujo, donde había que proveerle hasta a veces de 75 a 100 litros por minuto de oxígeno, cuando normalmente decimos cuando un paciente amerita oxígeno que se va a hospitalizar va de 3 a 5 litros por minuto y estos pacientes ocupaban de 75 a 100 litros por minuto, ¿verdad? Como le explicaba, de que esa vez que teníamos 60 pacientes con alto flujo y se nos cayó la red, ¿verdad? Y eran las 10:30 de la noche, bajo una gran tormenta, estar dando direcciones para trasladar cilindros de oxígeno para estos 60 pacientes que no se nos fueran a morir. Realmente solamente Dios, la mano de Dios pudo ayudarnos ahí a que todos estos pacientes lograran sobrevivir y luego todo el equipo de trabajo, tanto interno como externo, que nos apoyó para poder darle solución en este difícil momento que atravesaron los pacientes. Son cuestiones que tal vez nuestra población se dio cuenta, alguien grabó todas las indicaciones que yo estaba dando y lo pasaron a través de una emisora y quedó eso. Quedó grabado. Quedó grabado eso, ¿verdad? Entonces, luego ver, por ejemplo, no crea, todo esto afectó al personal de enfermería, trabajo social, porque había una licenciada ahí, de que la licenciada, cada quien no solamente asumía su rol de por ejemplo, de trabajadora social, sino que gustosamente me decían, mire doctora, yo voy a apoyar, voy a entregar ese cadáver para darle apoyo a aquel familiar, ¿verdad? Porque aquel familiar se iba sin ver al ser querido, ¿verdad? No se podía despedir porque iba directo al cementerio a enterrarlo. Es que fue terrible, doctora, esa etapa que marcó al pueblo hondureño. Sí. Desde que un paciente se diagnosticaba en aquel momento con COVID, el familiar incluso decía, ya lo perdí. Desde que ingresaba al centro hospitalario, no volvía a tener comunicación con su familiar. Sí. ¿Cómo se forma ahí un líder? Porque a usted le tocó pasar toda esta etapa y mantenerse firme. Así es. Nosotros llegamos a ser, yo llegué a ser 24/7. Usted me llamaba 12 de la noche, 1 de la mañana y yo le respondía y trataba de darle solución. ¿Tiene cupo? Sí, vamos a darle cupo. Aquel paciente que tenía seguro, que nosotros decíamos, tiene seguro, se tiene que ir para el seguro, pero en aquel momento quizás no era tan comprensible. Fíjese que el Seguro Social llegó, nosotros en ese momento solo teníamos un médico especialista en cuidados intensivos y el Seguro Social nos lo absorbió ofreciéndole
plaza de día y la plaza de guardia. Entonces el Torres se quedó sin especialistas en cuidado intensivo. Durante la emergencia. Entonces, y eso es terrible, doctora. Nosotros nos quedamos, pero gracias a Dios, con solo médicos especialistas en medicina interna, neumólogos, cardiólogos, cada quien. Es que es ver ese equipo de trabajo, como dice usted, ¿verdad? Liderar un equipo de trabajo de especialistas, que dice, manejar un especialista es difícil y varones no. Todos ellos, es que éramos un ejército, todos allí trabajando, cada quien hacía y luego el otro decía, ¿y en qué te ayudo? ¿Qué hago? Todas las mañanas nos reuníamos para ver cuáles eran las debilidades que teníamos en ese momento y de qué manera las podíamos resolver. Ver a la empresa privada, ver a la gente más humilde que llegaba y me decía, doctora, fíjese que aquí le traigo estas baleadas para el personal o este pancito para el personal, traigo café. Vio la solidaridad de un pueblo. La solidaridad de un pueblo manifestada en ese momento de dolor, ¿verdad? Mientras afuera del portón del Torres estaban los familiares gritando, llorando, ¿verdad? Que se les acababa de avisar de que se había muerto su ser querido y aquellos gritos. Fue una situación tan impactante que quedó afectado nuestro personal. Nuestro personal quedó marcado, ¿verdad? Sí, doctora, lo que usted señala es muy cierto. Si se marcaba al familiar con la pérdida de su ser querido, nosotros no dudamos que los médicos, el personal de enfermería, incluso los que realizaban la labor de limpieza, porque tenían mucho temor, doctora, ¿cómo manejó la parte emocional de todo su personal? Bueno, hacíamos reuniones, como le digo, todos los días en la mañana. A las 7 de la mañana estábamos reunidos con los diferentes servicios y se les trataba de proveer todo el material médico quirúrgico de bioseguridad, ¿verdad? Sus guantes, el cloro, su jabón, su gel. Como le digo, la empresa privada, ¿cómo nos ayudaba? Gel de manos, que cloro, ¿qué le diré? Comida, que mascarillas, todo eso. Ellos dotaron mucho de los insumos que ustedes utilizaban. Sí. En un momento recuerdo que a nivel internacional ya no se contaba ni con gel ni con mascarilla. Sí. Y como nuestro país había pasado por un proceso también en ese momento, recuerdo que tampoco se contaba con lo disponible, doctora, el efectivo para hacer las compras de emergencia. Así es, sí, pero sin embargo, nosotros estábamos, habían cuestiones que, ¿qué le diré? Por ejemplo, a veces lo del pelo. La red que se ponía en el pelo se lo ponían en los zapatos, como para protegerse de los zapatos. Tuvimos que hacer cambios. Ya no teníamos que usar esas zapatillas descartables, sino que les comprábamos botas, ¿verdad? O la empresa privada nos regalaba botas para que el personal, en vez de andar con esos zapatitos que luego se les mojaban a las pobrecitas y se les arruinaban por el cloro, entonces decidimos comprar botas. Así fuimos cambiando para ir mejorando las medidas de bioseguridad de todo el personal. Yo recuerdo cuando se reportó lo que se conoció en su momento como el paciente cero. Fue un escándalo en los medios de comunicación. Es una enfermedad de la que desconocíamos mucho, doctora, sí. Y tuvimos que aprender a base de acierto y error. ¿Qué recuerda usted de esa paciente? Fíjese que esta paciente que venía de allá de China, me avisan de que vamos a recibirla, ¿verdad? Que es una paciente y que por lo tanto que se sospecha que viene con COVID. Lo que más me dolió fue cuando estamos en el portón recibiendo a la señora, ¿verdad? Y empiezan a gritar de fuera, mátenla, mátenla, ¿verdad?
Yo espero que, yo decía, Dios santo, que la señora no haya oído eso, pero yo creo que sí. Y luego todos los medios de comunicación entraron y luego se me subieron a la ambulancia uno tras otro. Como no se golpearon, ¿verdad? Porque todos querían ver a la pobre señora, ¿verdad? Que venía, pero ella venía bien cubierta. Ahí se olvidaron las medidas de bioseguridad que tanto se nos habló, doctora. Se nos habló, sí, ahí se les olvidó las medidas de bioseguridad. Gracias a Dios la señora fue negativa, ¿verdad? Pero, pobrecita, todo lo que le gritaban, ¿verdad? La gente que estaba afuera, porque hicieron bulla de que la paciente iba para el tórax. Entonces, en ese momento, imagínense que cuán grande era el temor que tenían de esta enfermedad para que dijeran que se tuviera que matar a la pobre señora. Es terrible, doctora. Es terrible, sí. Se desconocía mucho de la enfermedad. Ahora se maneja de una forma diferente, siempre hay casos. ¿Usted todavía tiene contacto con ella? Fíjese que ella el año pasado me envió un mensaje de agradecimiento, ¿verdad? Todavía, pero ya ahora yo ya no tengo contacto con ella, ¿verdad? Sí, con algunos pacientes que tuvieron COVID y que porque quedan con el síndrome post-COVID, ¿verdad? Las secuelas que deja esta enfermedad. Sí, de esta es la que deja esta enfermedad. Entonces, algunos sí, cuando llegaban a control, ¿verdad? Pero gracias a Dios, ya ahorita de COVID ya se está tomando. Ya la gente ya no le hace caso, ¿verdad? Ya es una gripe la que ando, dice, y tal vez andan con COVID, pero como las manifestaciones clínicas que le da la enfermedad, ahorita aparentemente solo son 3 días, ¿verdad? Congestión nasal, dolor de cabeza, malestar corporal y fiebre. Ya prácticamente no les da tos. Entonces ahorita lo que viene de moda es la viruela del mono, ¿verdad? Sí, la viruela símica. La símica. Que también desconocemos mucho y que hay mucha alarma a nivel mundial por lo que está sucediendo. ¿Usted considera que parte de cómo se manejó la enfermedad en nuestro país fue por el desconocimiento? Y hay otro factor. La pandemia develó la precariedad del sistema de salud. Usted en su momento denunció actos de corrupción en el centro hospitalario. Sí. Mire, en realidad, allí se trató de que el tórax iba a recibir a todos los pacientes y trataron de construir un edificio que fue sobrevalorado, ¿verdad?, para la atención de estos pacientes, pero que nosotros desde un inicio, el comité que teníamos, dijimos, no, esto no se puede construir, porque nosotros vamos a recibir a aquellos pacientes que son los más graves de los graves. Pero hubo una sobrevaloración, luego el CNA develó esto, posteriormente la Fiscalía hizo todas las investigaciones y nosotros aportamos, ¿verdad? Luego vino lo de las mascarillas, pero en realidad nosotros tenemos, aparte de eso, de nuestro instituto, del personal médico, de enfermería y todo lo de apoyo, nosotros contamos con un comité de apoyo que se llama Amigas del Tórax, que estos amigos del Instituto Nacional del Tórax, que estas comité manejaba también las cuestiones con mucha transparencia. Son unas personas muy eficientes, como que le diré, una señora, la abogada Sandra Ochoa, que ha sido la fiscal siempre del comité de apoyo y que siempre nos ha apoyado, al igual que la AMIN, que es la Asociación del Médico del Instituto Nacional del Tórax, donde ellas siempre han estado pendientes en equipo. Si hay alguna anormalidad, lo están diciendo, ¿verdad? Entonces, ahí, por ejemplo, siempre nos gustó trabajar en equipo y yo creo que eso ha sido el éxito y ojalá que se siga trabajando en equipo, porque nuestro tórax tiene que llegar a ser verdaderamente lo que es un instituto, ¿verdad? Que todavía nos falta, ¿verdad? Porque la visión todavía no la hemos cumplido. ¿Su renuncia, doctora, se debió a presiones a nivel personal? ¿Se arrepiente de haber tomado esta decisión? Fíjese que no me arrepiento.
Pienso que durante 9 años dejé un buen legado, un legado en nuestra gente, en nuestra población, en nuestro país. Habían cosas que yo no estaba de acuerdo, ¿verdad? Porque especialmente en la cuestión de recursos humanos, el personal se tiene que escoger por talento, no, ¿verdad? Tiene que ser gente talentosa, que tenga méritos. Entonces, ahí era donde nosotros empezábamos a discutir, entonces, cuestiones que yo no estaba de acuerdo con ello. Entonces preferí mejor renunciar. No me arrepiento. Pienso que el instituto puede seguir creciendo. Tenemos que seguir con esa misión y con esa visión que tiene para darle la mejor calidad de atención a nuestros países, porque es la punta a donde llega el paciente. ¿A dónde más va a acudir si usted enferma del corazón? ¿A dónde más si no es al tórax, verdad? Entonces, todavía nos falta crecer, cumplir con esa misión que Dios nos ha dado como médicos y esa visión que tenemos que cumplir de llegar a hacer las cirugías cardíacas en nuestro país. Usted nos comentaba, doctora, que el Hospital Cardiopulmonar El Tórax ahora cuenta con una especie de posgrado que antes solo se podía realizar en el extranjero para tener nuestros propios especialistas. Así es. Ya el año pasado se logró la primera promoción de neumólogos, de médicos especialistas en neumología, cuando aquí en Honduras solamente contábamos tal vez con 3 neumólogos. Entonces, imagínense, ahora no, ahora tenemos el posgrado y es de felicitar la persistencia de la doctora Suyapa Sosa para lograr esto. Esto es, como le decía yo, este es un hijo tuyo, es el parto que tanto te ha costado para poder lograr brindar esta atención a todos nuestros pacientes, porque hasta pacientes del Seguro Social son atendidos en el tórax, ¿verdad? Por todos esos procedimientos especializados que se realizan. Por la confianza que tiene el paciente. Y la confianza que tiene en el instituto, porque hay muchas cosas que no se realizan en el Seguro Social y que sí se realizan en el servicio de neumología del tórax. Y tiene que seguir creciendo porque somos un instituto cardiopulmonar. Entonces, para ahí vamos. ¿Qué hace Nora Maradiaga? ¿En algún momento se cuelga la bata de médico? Pues como ahorita me la... ¿qué le diré? Esto es como un honor ponerse uno la bata, ¿verdad? De médico. Como le digo a los muchachos, ustedes tienen que sentirse orgullosos de lucir esta bata, ¿verdad? Porque tanto sacrificio, no solamente de ustedes, es un sacrificio de sus padres, ¿verdad? Que tal vez el papá, la mamá, dejaron de comprar algo para poderle dar todos estos estudios. La carrera de medicina es una carrera cara, todos los sacrificios que ellos hicieron, entonces hay disfrute, y lo que más se disfruta es la gran satisfacción de salvar vidas y de poder ayudar a aquella persona que está enferma y que necesita de nuestros servicios. En este momento pues yo ya estoy jubilada y es una etapa difícil, que le diré, ¿verdad? Porque se desliga uno, sí. Se desliga. Entonces, pero como estoy en comunicación con mis hijos y mis hijos me están esperando que yo vuele y me dicen, mamá, ¿cuándo viene? No, espéreme que todavía estoy arreglando algunas cosas. Entonces, pero vamos, yo pienso, si Dios me lo permite, yo pienso ayudar en aquellas instituciones donde hay ancianos enfermos que no puedan pagar. Sí, porque nuestro paciente de la tercera edad lamentablemente no recibe la atención que merece, de calidad y de calidez humana. Así es. ¿Se deja de ser médico en algún momento, doctora?
no se deja de ser médico. Mientras uno tenga su razonamiento bien, ¿verdad? Siempre uno está pendiente de los seres que le rodean, de las personas que acuden a uno, ¿verdad? Y que uno pueda apoyar de alguna manera. No se puede dejar de ser médico. Yo creo que Dios le ha dado a uno, le ha permitido a uno proyectarse de esta manera a la humanidad, ¿verdad? Porque ser solidario con el hermano es una manera de ser solidario uno. Y yo creo que mientras exista la solidaridad, nosotros vamos a ir logrando que haya paz en nuestro mundo, ¿verdad? ¿Cuál es el legado que ha dejado Nora Maradiaga para el pueblo hondureño? Pues yo creo que el legado que nosotros estamos dejando es, tenemos que, en primer lugar, ser solidarios, tener empatía hacia el hermano, ayudar si podemos, tenemos que ayudar, ¿verdad? Y no actuar con ese rencor, ¿verdad? No podemos estar inculcando el rencor, no podemos olvidarnos de los valores morales que tanto nos han inculcado nuestros padres y que nosotros tenemos que proyectar a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿verdad? Desde el momento de responsabilidad, la honradez que debe de su palabra, ¿verdad? Y vale su palabra, vale, licenciada. Entonces, eso no se debe de perder, ¿verdad? Son los principios morales que siempre le han inculcado y lo que Dios nos dice, ¿verdad? Tenemos que... ¿Cómo va a creer usted que ya no vamos a honrar a nuestro padre y a nuestra madre cuando todo el sacrificio que ellos han realizado? No podemos. Y eso es lo que a mí más me sentía, solidarizarme con el paciente anciano, porque tal vez llegaban a la consulta, porque yo fui jefa de consulta externa también. Entonces llegaban y se ponían a llorar y me decían, mire doctora, fíjese que mi hijo me tiene en un cuarto aparte allá y yo no platico con nadie, ¿verdad? Entonces se olvidan del anciano. Entonces nosotros tenemos que valorar también a todo el sacrificio que hicieron nuestros padres para lograr llegar hasta donde estamos en este momento. Y que definitivamente, doctora, es una bendición. Y si llegamos a esa etapa de edad madura, recordemos también y pensemos cómo queremos ser tratados. Creo que eso es primordial. ¿Qué consejo le daría usted finalmente como médico a la nueva gama de profesionales que están ejerciendo o que ejercerán la medicina en nuestro país? Jóvenes colegas o estudiantes, es importante estudiar. Nosotros tenemos que seguir adelante, tienen que seguir estudiando. No se decepcionen, tienen que estudiar porque es de la única manera que nosotros vamos a lograr que nuestro país salga adelante, que su familia salga adelante. Y a los jóvenes médicos, por favor, dejen el celular, escuchen a los pacientes. El paciente necesita que se le escuche y de esa manera usted va a poder saber qué es lo que tiene. El paciente llega que se le escuche, que se le debe de escuchar, el anciano. Yo tuve un paciente que tenía 2 días de estar con un hipo y entonces me dice la hija, fíjese doctora, que mi papá tiene 2 días con hipo y apenas empezó a platicar con usted se le quitó el hipo, es que mi papá es mañoso. No, su papá no es mañoso, su papá lo que necesitaba es que alguien le escuchase y es lo que nos estaba faltando, escuchar. Entonces, jovencitos, yo sé que ustedes son muy estudiosos, tienen que seguir adelante, pero hay que aprender a escuchar para darle una solución y que nuestro pacientito se vaya satisfecho, no solamente con las medicinas, sino porque encontró otra persona que le supo escuchar. Muchísimas gracias a la doctora Nora Isabel Maradiaga, con quien hemos compartido estas
palabras de aliento también para el grupo de nuevos profesionales de la medicina. Ha sido un placer tenerlos también aquí en este espacio Liderazgo Femenino, mujeres que inspiran y trascienden. Hasta un próximo capítulo. Soy Kelly Maldonado. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts y en nuestra página web www.radioamerica.hn.